Bueno, vamos a empezar. Faltan muchos de conectarse, pero vamos a empezar haciendo la oración inicial para que no nos coma el tiempo, porque si no, luego no alcanzamos. A ver si se van conectando en el inter los demás. Bueno, vamos a ponernos en presencia de Dios, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque nos permite reunirnos en tu nombre, porque donde dos o más o tres se reúnen en tu nombre, ahí estás tú. Te damos gracias porque estás aquí, porque nos amas. Te pedimos que nos renueves nuestra fe y que derrames sobre nosotros tu Espíritu Santo para poder saborearla, para poder disfrutarla y para poderla llevar a los demás. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a empezar. El tema de hoy ya es la segunda parte del credo. Voy a ir así rápido en los conceptos, pero está muy tranquilo, muy digerible como quiera. Si tienen dudas me pueden ir parando. Voy a ir combinando otra vez lo de los niños con lo de los adultos. O sea, nos vamos a ir ligando y voy a ir rápido para dejar tiempo al final para cualquier duda. Bueno, vamos a empezar. Entonces, esta segunda parte donde nos quedamos, vimos todo lo que tenía que ver con Dios Padre y vimos un poco el entender que es un solo Dios, ¿verdad? Que es más, la misma lógica nos debería decir que no puede haber varios, porque si no, entonces uno ya no sería pleno, ya no sería infinito, ya no sería todopoderoso, como decimos. Ahí voy a hacer un poco cambio de lente para poder leer. Todos estos están basados en citas bíblicas, entonces hoy voy a hacer esa herramienta de un poco leerles algunas de las citas para que tengan herramientas, por si hay alguno que dé catecismo y lo quiere ir apuntando, y si no, pues me lo piden y luego se los voy mandando. Entonces, decimos que es un solo Dios, y esta parte viene en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, versículo 13, y dice, ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien porque lo soy. La importancia de este versículo tiene que ver, digo, no hemos visto Biblia, pero tiene que ver con que en el antiguo a Dios se le conoce por su nombre como Yahvé cuando se le revela a Moisés, ¿ok? Pero por un tiempo después las personas no querían mencionar su nombre porque pensaban que, bueno, que lo es, ¿verdad? Que es un nombre tan santo que les daba miedo mencionarlo porque si no eran puros, pues podían morir, ¿no? O sea, entonces y por ser tan santo como que era algo que no se debería de mencionar, inclusive al nombre de Yahvé se le quitan las vocales, entonces era difícil luego pronunciar porque no sabían cuáles eran las que le correspondían. Y entonces se le ponían adjetivos a Dios como decir, le decían Adonai, que quiere decir como el Altísimo, o le decían el Señor, o sea, ese tipo de adjetivos solo se usaban para Dios. Entonces, cuando Jesús usa esto en él, tiene una gran repercusión, porque lo que está diciendo es que Él es el Señor, Él es Dios. Entonces, por eso dice, ustedes me llaman maestro y Señor, y dicen bien porque lo soy. ¿Ok? Entonces ahí es donde reconoce ahí su señorío. Y luego también lo dice, bueno, después dice, Hijo único de Dios, presentado así en las Escrituras, y eso lo podemos ver en Juan capítulo 1, versículo 14. Entonces, a ver, aquí lo tengo marcado. Voy para allá, se los leo. Capítulo 1, aquí está, versículo 14. Entonces dice, y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos visto su gloria, y la que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y verdad. Bueno, esta parte de que es el Hijo de Dios viene en muchos lados en la Escritura, ¿verdad? O sea, por ejemplo, en Revelaciones, cuando es bautizado, por eso está ahí Juan el Bautista, cuando es bautizado se abre el cielo y dice, este es mi Hijo muy amado, escúchenlo, en la transfiguración, en muchos otros momentos donde Jesús mismo reconoce, yo soy el Hijo de Dios, quien conoce al Hijo, al Hijo conoce al Padre porque Él me ha enviado, o sea, en muchísimos versículos viene, ¿verdad? Pero una referencia pues es esta, o si no, también puede ser en Mateo 16, Mateo capítulo 16, versículo 16. Y dice, cuando le preguntan, ¿quién dice la gente que soy?
¿ok? Entonces dice que la gente dice que es Elías, el profeta, y luego dice, ¿ustedes quién dicen que soy? Y Simón Pedro respondió, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. ¿Ok? Hay otra referencia ahí de esa cita bíblica. Y lo dice, nació el Padre antes de todos los siglos, desde el principio es Dios, ¿ok? Y pertenece a la Trinidad desde el principio. Y por muchos años, no, por un año creo, no me acuerdo si fue el 18 o el 19, leímos el prólogo de San Juan, bueno, al menos aquí en la Arquidiócesis de Monterrey, y eso es lo que decíamos cuando leíamos el prólogo de San Juan, que es lo que dice. En Juan capítulo 1, versículo del 1 al 4, dice, y al principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios, todo fue hecho por medio de ella, y nada de lo que existe se hizo sin ella. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y ahorita esto de la luz les va a hacer sentido en lo que sigamos viendo del credo. Pero bueno, aquí son todos estos como citas bíblicas en donde se habla de esto. Un poco también, por ejemplo, el Hijo único de Dios, en Juan 3:16. Dice, por tanto, amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí son todas las referencias. Esto es, se los digo para que tengan fundamento, porque esto tiene que ver cuando dijimos que todo esto se agregó por los problemas que hubo en los concilios, ¿verdad? Las herejías que había. Y se agregó basado en la escritura, o sea, que no fueron unos viejitos ahí que decidieron poner eso, ¿verdad? Entonces, cuando decimos Dios de Dios, luz de luz, pues hacemos referencia a esto. Él es Dios igual que Dios, Él es luz y tiene que ver con el que les acabo de leer del prólogo de San Juan, ¿verdad? Dice, la luz que brilla en las tinieblas, decía. Y luego decía en el 5, el versículo que sigue después de lo que leímos, dice, la luz brilla en las tinieblas, pero las tinieblas no la vencieron. Y ese era Jesús. Entonces Jesús es esa luz que nos guía en las tinieblas, eso es Él. Desde el Antiguo Testamento se anunciaba así, esa luz que brilla y que nos alumbra el camino, ¿verdad? Hacia el Señor. Y entonces dice, también se hace referencia a cuando decimos Dios verdadero, Dios verdadero. Es risa porque a mí me han preguntado, ¿por qué es tan repetitiva esta parte del credo? No es que no tenía nada que agregarle y se pusieron a repetir todo, no, o sea, tiene un sentido, ¿verdad? Quieren hacer referencia. ¿Por qué? Porque se decía que Jesús había existido cuando nació de María, ¿verdad? Cuando fue engendrado en María y empezó a existir. Y que aparte era hombre, ni siquiera era Dios, porque pues era un hijo de alguien. Y entonces esta es la referencia a decir que no, Dios verdadero es Dios verdadero, porque está desde el principio, porque ya se lo leí en Juan y porque aparece en todo el tiempo en la referencia en la Biblia. Y es como es verdadero hombre, también es verdadero Dios, siempre, ¿verdad? Asume esa naturaleza humana, pero él nunca deja de ser Dios. Y lo engendrado, no creado, tiene que ver esta parte de que decían que empezaba a existir cuando nació, ¿verdad? Entonces, no, desde la eternidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo, no es creado. Cuando decimos que algo es creado, quiere decir que antes no existía. Y entonces empieza a existir cuando es creado. O sea, nosotros fuimos creados, antes no existíamos, tenemos una fecha de nacimiento y somos creados, ¿verdad? No existíamos siempre. Por ejemplo, las cosas las hacemos, son creadas. Engendrado tiene otra connotación como que fue puesto en el vientre de María y ahorita lo vamos a ver más adelante cuando dice que descendió sobre María el Espíritu Santo. Y entonces, acá esto que dice no es creado, porque creado es hacer algo lo que no era antes, ¿verdad? Hacer algo que no existía. Y en Dios no pasa eso. Acá dice engendrado, que brota del mismo Padre, no como un ser en un momento diferente, sino que siempre ha estado con él. Igual se sostiene con la cita que dijimos de Juan, de la parte que el verbo estaba con Dios desde el principio y que era Dios, ¿verdad? Y luego habla esta parte de la misma naturaleza del Padre porque él mismo Dios en la persona de Jesús, o sea, no es otra cosa más que Dios, nada más que en otra persona. Es el misterio de la Trinidad, acuérdense, no es necesario comprenderlo, pero es así, o sea, lo que sustenta esto, que lo viene diciendo todo el tiempo la palabra, es eso, o sea, como cuando dice Juan, estas palabras están elaboradas, o sea, en el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios.
Pues es así. Ese es a él se le ocurrió tener estas formas. Miren, antes a los niños les explicábamos, nosotros había una caricatura que eran como unos marcianitos, no sé qué, que iban agarrando formas de presentarse. Entonces, si ganaban poderes, de repente eran fuego, de repente eran hielo, de repente eran no sé qué. Entonces, con esos era muy fácil que ellos, doterra o no sé qué se llamaba, era muy fácil que entendieran cómo era que Dios pues tomaba diferentes presentaciones, por así decirlo. Pero pues bueno, entendamos que es un misterio, pero eso es lo que queremos decir cuando decimos que fue engendrado, no creado, no empieza a existir, ya existía. ¿Ok? Porque por quien todo fue hecho. Esta frase es hermosa, a veces se entiende mal, a veces se entiende como que nada más Jesús tuviera sentido y nosotros no, y no, les digo porque me ha pasado como las dudas que me hacen, no, es hermosa en el sentido que gracias a Jesús, cuando nosotros conocemos a Jesús, todo tiene sentido. Todo sentido en todo, en nosotros, en el mundo, en la vida, en todo. O sea, es más, los que estudiamos la Sagrada Escritura y todos ustedes también lo pueden saber, es la Sagrada Escritura se ve a la luz de Cristo y entonces se tiene un sentido. ¿Verdad? Ver el Antiguo Testamento a la luz de Cristo, porque en Él se hacen vivas todas las cosas, o sea, se hace claro todo, ¿no? Por medio de Él entendemos una forma de ver y de pensar distinta, la forma del amor, no la forma humana de la justicia y la legalidad que habíamos hecho los humanos, sino todo tiene sentido existir, tiene sentido el mundo, tiene sentido que haya el prójimo, tiene sentido que lo amemos, tiene sentido que seamos una misma cosa. Y todo eso lo aprendemos gracias a Jesús. Por eso en Él fue hecho todo, o sea, por quien fue hecho todo, por quien tiene sentido todo, ¿verdad? Entonces, para mostrarnos cómo hay que vivir, hacia dónde vamos, para qué estamos aquí, para amar. Oyendo a Jesús podemos saber quién es Dios, podemos descubrir el amor y podemos vivir en el amor, ¿verdad? Y lo que es necesario para nuestra salvación. Y después vamos a ver esta frase que me encanta que tiene aquí el Pablito, dice, da sentido a todo. Para que todo tenga sentido, Jesús tiene que estar en el centro de mi corazón. Si mi vida, si lo que quiero entregar, o sea, si estas ganas de vivir en el amor, en entender que somos todos una misma cosa, en vivir una vida plena, pues tiene sentido porque Dios le da sentido, ¿verdad? Porque Jesús le da sentido con la resurrección, porque Jesús le da sentido con el ejemplo de vida, con su misericordia. Eso es lo que decimos. Bueno, para que por nosotros los hombres y por nuestra la salvación bajo el cielo, es una frase hermosa y ahorita la vamos a ir desglosando porque lo que quiere decir es que Dios pudo habernos salvado de cualquier forma y decide él mismo ser él el que nos salva. ¿Ok? Pudo haber dicho una palabra, así como con una palabra creó, pudo haber dicho otra y se salva. Pero él decide él mismo encarnarse por amor. Por amor a los hombres quiso hacer uno como nosotros. ¿Ok? Entonces decir esto es impresionante y ahorita se los voy a leer. Viene en Juan 3:13, una parte y ahorita vamos a leer la de Filipenses. Juan 3:13 dice, además, nadie ha subido jamás al cielo, sino aquel que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. O sea, bajó de su magnificencia a hacerse nada como su criatura limitada y todo solo para estar con nosotros. ¿Verdad? Y dice acá, dice, aprender a valorar el que Jesús se haya hecho hombre, pudo haber hecho cualquier otra cosa en vez de darse a sí mismo, se dio él mismo. A nosotros a veces nos cuesta dar una hora, un momento, un sacrificio, él se da él mismo y se disminuye a nada. Imagínense la disminución de Cristo, de esa divinidad a un humano y luego pasar a estar en el pan y en el vino solamente para estar cerca de ti. O sea, no creo que haya amor más grande que esto, ¿verdad? Y eso es lo que dices en este momento. Entonces, esta de Filipenses 2, 6 al 8 está increíble lo que dice, quien siendo de condición divina no consideró codiciable permanecer igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, asumió la condición de esclavo y se hizo semejante a los seres humanos. Y en su condición de ser humano se humilló a sí mismo hasta la muerte por obediencia y una muerte de cruz. O sea, imagínense los escalones.
se anonadó a sí mismo, haciéndose nada humano, y después se anonadó a sí mismo, muriendo en el peor de los suplicios, y luego se anonadó a sí mismo, quedándose en el pan. O sea, es una cosa impresionante del amor de Cristo, y lo dices en estas palabras, ¿verdad? Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó la Virgen y se hizo hombre. Y aquí es cuando decimos que es por obra del Espíritu Santo, por eso es engendrado en María y por eso no es creado, ¿verdad? Y dice acá, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. O sea, no es de que tú con José van a tener un hijo, no. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Por eso está puesto ahí en María, y gracias a María y a la pureza de ella es como la fuente de la naturaleza humana. ¿Okay? Y lo habla, por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Miren, la parte de que diga Poncio Pilato, esto tiene que ver con hacer referencia a un tiempo específico en la historia. ¿Okay? Porque este símbolo, que es el credo, pues iba a servir para ir enseñando la fe, y pues no sabemos cuántos años, ¿verdad? Decían, pues después se les va a olvidar cuándo sucedió. Poncio Pilato no creyó ser tan famoso como hasta ahora lo seguimos recordando. Él yo quiere que se nos olvide que se lavó las manos, y todos aquí lo seguimos recordando, pero bueno, es una referencia histórica en el credo. Y lo padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras. Pues esto todo está basado en lo que dice la escritura, pero nos invita a hacer una reflexión. A lo mejor a muchos, no sé si les ha pasado, mucha gente reniega que, ¿por qué por Adán vamos a ser todos pecadores? ¿Y nosotros qué culpa tenemos? Pues no, no fue Adán, ¿verdad? Es la humanidad. Adán representa la humanidad. La humanidad quebró esa relación con Dios, no sabemos cómo, pero sabemos que fue esta desobediencia. Y entonces, ¿por qué no repelamos de que un solo hombre nos haya salvado a todos? Eso a nadie se le ocurre repelar, ¿verdad? Nada más se les ocurre repelar del pobre personaje de Adán, cuando en realidad el nombre de Adán lo que significa es humanidad. Bueno, por un hombre cayó la pena, por uno fuimos salvados todos. Dice, pero no está muerto, está vivo, ha resucitado y nos ha abierto las puertas del cielo. Y así sucedió, como dice las escrituras, al tercer día. Esto también pues lo viene en la Biblia, y voy a leerles. Es Primera de Corintios, capítulo 15, del 3 al 7. Primera de Corintios, capítulo 15, del 3 al 7. Bueno, primero quiero abrir el Yucat. Esto va en si buscan la resurrección de los muertos, los va a referir al artículo 106. Entonces abrimos el Yucat en el 106 y dice, ¿hay pruebas de la resurrección de Jesús? Y la respuesta es, no hay pruebas de la resurrección de Jesús en sentido de las ciencias positivas. Las ciencias positivas son las que comprueban con cosas materiales y con pruebas de laboratorio que existen las cosas, ¿ok? De la resurrección de Jesús no hay prueba en ciencia positiva, dice, pero como hecho histórico y trascendente a la vez, dio lugar a testimonios individuales y colectivos muy poderosos por parte de un gran número de testigos de los acontecimientos de Jerusalén. Y acá viene la referencia a los testigos en una carta de Pablo, que es a los Corintios, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo del 3 al 7, dice, porque les transmití en primer lugar lo que a mí recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se apareció a Kefas y más tarde a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía. Otros han muerto. Después se apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Entonces, esta referencia no solamente está en las cartas de Pablo, sino hay escritos de la época en la que habla de que se apareció a toda esta gente, ¿verdad? O sea, que estos fueron testigos. Hay 500 testigos que constan de que Jesús se apareció resucitado.
¿ok? Y habla de esta parte porque a veces, esto es como para explicarles a los niños y nosotros saber, mucha gente huye de la cruz cuando la cruz es el más grande signo de amor. Y también existe en ella la mayor de las dulzuras, porque Dios, cuando se ofrece en la cruz, o sea, cuando tú meditas la pasión de Cristo, entiendes que no es que Dios nos invite al martirio, sino al amor. Y muestra, no es en lo más mínimo un signo de debilidad, o sea, muestra el poder tan inmenso de Dios que hasta el soldado que lo estaba crucificando dice, no, se me hace que este sí era hijo de Dios. ¿Cómo puede alguien participar de aquel martirio con aquella mansedumbre, con aquella tranquilidad? Decir, pues, perdona a los padres porque no saben lo que hacen, salvar al ladrón de al lado, decir, Padre, todo se ha cumplido. O sea, era impresionante el temple. Por eso yo cuando medito la pasión, a mí me fascina la oración esta que dice de la cruz, de que o sea, de verlo, no le creo porque le tenga miedo al infierno, sino porque es impresionante su poder, ¿verdad? O sea, es impresionante verlo ahí en la cruz. Entonces, ver esta parte dice, humillándose a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y la muerte en cruz, así transformó la cruz en victoria, por lo cual Dios lo ensalzó y le dio el nombre que está sobre todo nombre. Y lo que quiere decir es que lo que Dios mostraba en la cruz no es que nosotros debemos de sufrir para alcanzar, sino que debemos amar. Amar hasta qué extremo, al que sea necesario, aunque se tenga que sufrir. O sea, la prioridad es amar, no es sufrir. Entonces, esto tiene mucho, o sea, el pecado no es la voluntad de Dios, ni el sufrimiento es la voluntad de Dios. El amor con que se vive ese sufrimiento, que su hijo se atreva a ser fiel al amor, no al sufrimiento. O sea, Jesús es fiel al Padre, por eso dice, obedeciendo hasta la muerte. La prueba más grande de amor es la obediencia. Si ustedes quieren saber, por ejemplo, con sus hijos, cuando sus hijos les obedecen por amor, o sea, porque están convencidos de lo que ustedes dicen es verdad y es válido, hacen este gesto de decir, no es, haz esto porque si no mi mamá me va a regañar, no, sino dicen, haz esto porque mi mamá o mi papá lo dicen y tienen razón, yo no lo puedo hacer porque tienen razón. Imagínate, eso es la prueba más grande de amor. O sea, cuando llega tu hijo y te dice, no lo hice porque tienes razón, porque te obedecí porque tienes razón. O sea, es la prueba más grande de amor. ¿Entiendes? Porque ni siquiera tú lo estás viendo donde lo está haciendo. Igual pasaba con Jesús. O sea, no tenía a Dios Padre acá ahorcándolo para que sucediera, sino él solo se da desde el huerto en los olivos cuando decide que ese cáliz pase por él, ¿verdad? Entonces, bueno, y la parte de abajo donde dice, ha sido herido por nuestras rebeldías y molido por nuestros pecados. El castigo que nos devuelve la paz cayó sobre él y por sus llagas hemos sido curados. Este es de Isaías y es donde habla que por un solo hombre se llegó la salvación. Y yo sé que es fea la imagen, pero por ejemplo a los niños yo les digo, cuando les explico, o a amigas también les hago reflexionar cuando quieren huir de la cruz, les digo, a ver, ¿cómo se ve un pecado? Y entonces dicen, no, pues muy feo, ¿no? Bueno, ¿cómo se ven todos los pecados que vas a cometer en tu vida? No, pues horribles, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se ven los de toda la gente que vive en el mundo juntos? Pues espantosos. Ahora imagínate los de toda la gente de todos los tiempos, ¿cómo se verían juntos? Pues antes quedó pedazo de carne colgado en esa cruz. ¿Me entiendes? Si nos quería reflejar lo que sucedía, eso se queda corto. Eso pasa, esa deformidad pasa con nosotros cuando pecamos, ¿no? Eso nos hace el pecado. Y eso lo asumía Dios. Lo que estaba él viviendo internamente y lo que vive a la muerte es peor, porque él asume los pecados de todos. O sea, es una cosa horrible, por eso suda sangre en el huerto de los olivos, porque estaba asumiendo en él la maldad del mundo para poderla purificar y salvar. ¿Okay? Entonces, por eso está ahí la cruz. Subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. El hecho de decir que está a la derecha tiene que ver con que tiene el mismo poder, por eso se usa esta frase. Entonces, es el mismo Dios, ¿verdad? Regresa a recibir el mismo lugar. Y de nuevo vendrá gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Esto también lo anuncia Jesús varias veces, porque hermano o gente que no cree te podrá decir, o tú podrás tener la duda, ¿verdad?
Decir, entonces, como no salió bien, ahora inventan la segunda venida, porque como luego no quedó bien la cosa, pues ahora tiene que volver. No, así lo anunció Dios. ¿Por qué? Pues así lo quiso. Y entonces vamos a leer en Lucas 18:8. Vamos a ver, aquí lo tengo. A ver, Lucas capítulo 18, versículo 8. Dice, les aseguro que se les hará justicia pronto, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Les preguntaba Jesús, que él anunciaba que iba a venir otra vez, ¿verdad? Y cuando vuelva a venir el Hijo del Hombre, ¿encontrará justicia? Igual más claro lo dice en Mateo 24, del 3 al 14. Y entonces leemos acá. Esto les había anunciado, o sea, justo antes había predicado la destrucción del templo. ¿Ok? Entonces los discípulos le preguntaban, ¿cómo va a estar esto de la destrucción del templo? Entonces dice, cuando Jesús estaba sentado en el Monte de los Olivos, se le acercaban los discípulos y le preguntaban en privado, dinos, ¿cuándo sucederá esto y cuál será el signo de tu venida y del fin de los tiempos? O sea, Jesús ya lo había dicho. No lo inventaron después para reponer algo. Dice, Jesús le respondió, tengan cuidado, que nadie los engañe, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo, yo soy el Mesías, y engañarán a mucha gente. Ustedes oirán hablar de guerras y hasta escucharán los ruidos de esas guerras. Estén atentos y no se alarmen, pues esto tiene que suceder, pero todavía no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. En diversos lugares habrá hambre y terremotos. Sin embargo, todo esto será solo el inicio de un parto doloroso. Entonces los entregarán a la tribulación y los matarán, y serán odiados por todas las naciones a causa de mi nombre, que esto es lo que les iba a pasar a los discípulos. Muchos fallarán en su fe y unos otros se traicionarán y se odiarán. Surgirá una multitud de falsos profetas que engañará a muchos. Al aumentar la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero Dios, oigan esto, pero Dios salvará al que persevere hasta el fin. La buena noticia del reino será proclamada en el mundo entero como testimonio para todas las naciones. Entonces llegará el fin. ¿Okay? Nunca dice nada tormentoso. O sea, aunque les pase todo esto, el reino llegará para todos. Eso es lo que quiere decir Jesús. Y entonces esto es lo que nosotros profesamos cuando decimos esto, ¿verdad? La segunda y definitiva venida, y que su reino pues no tendrá fin. Y entonces después empezamos a hablar del Espíritu Santo, que tiene que ver esto todo con el problema que había. Este fue el concilio de Constantinopla, donde se decía que como que el Espíritu Santo fuera un mensajero de Dios, pero no era Dios. Entonces se aclara aquí, Señor y dador de vida. Por medio de Él recibimos las gracias, nos fortalece, nos da vida, nos alimenta, ¿verdad? Y entonces abramos el Yucat en el artículo 113 al 118 y ahí habla del Espíritu Santo. Y entonces dice, ¿qué quiere decir creo en el Espíritu Santo? Creer en el Espíritu Santo es adorarlo como Dios, igual que al Padre y al Hijo. Quiere decir, creer en el Espíritu Santo viene a nuestro corazón para que como hijos de Dios conozcamos a nuestro Padre del cielo. Movidos por el Espíritu Santo, podemos cambiar la faz de la tierra. El Espíritu Santo es el dador de vida y es la vida en Dios. Ahorita vamos a ver por qué dice. ¿Qué papel tiene el Espíritu Santo en la vida de Jesús? Sin el Espíritu Santo no se puede comprender a Jesús. En su vida se mostró como nunca antes la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Y lo denominaban Espíritu de Dios. Y ahí lo vimos en todos los pasajes. Igual en la otra dice, ¿en qué símbolos? Decía, pues en viento, en fuego, en paloma, en cómo se representó, ¿verdad? Durante la escritura, como el consolador, también lo refería a Jesús, como el maestro, como el que da la verdad. Esto es una forma de explicárselos a los niños. Diríamos que pues que es la Trinidad el celular, ¿no? Entonces, el iPhone, el aparato es Dios Padre, las aplicaciones o el mensaje es Dios Hijo y el Espíritu Santo es la batería, aunque yo creo que ellos entenderían más con esto, porque si no hay Wi-Fi, ellos se mueren. Pues díganle, si el Espíritu Santo no está en tu vida, haz de cuenta que se te apagó el Wi-Fi, mi vida.
Igual para nosotros, ¿sí? Si el Espíritu Santo no está en la vida de nosotros, haz de cuenta que se nos apagó el Wi-Fi, chicas, o sea, o chavos, no sé quién está conectado porque no veo, pero bueno, se acabó el chiste. Si el Espíritu Santo no lo invitamos a la fiesta, Dios Padre sería el teléfono, Dios Hijo las aplicaciones y el Espíritu Santo pues el Wi-Fi. Y entonces también acá, este es otro ejemplo, la Santísima Trinidad, Dios Padre la casa, Jesús la puerta por la que entramos al Padre, por eso dice el que me ve a mí ve al Padre, o sea, es como la forma tangible de acercarnos a Dios Padre, pero el Espíritu Santo es la llave. O sea, si Él no nos abre el entendimiento, si Él no nos da vida, no entramos a esa puerta y no vivimos la gracia. ¿Ok? Por eso es el dador de gracia, está presente en todos los sacramentos. Gracias a Él tenemos esta vida de la gracia. Ok, este es el Espíritu Santo, esta imagen la tenemos en el catecismo, la mostramos muchísimo a los niños así, el que te jalonea, a mí me encanta, o sea, el que hace que sientas el amor, el que te lleva a amar, a ayudar así. Yo le digo así al Espíritu Santo, jálame, o sea, porque soy necia y terca, o sea, a mí arrástrame, ¿verdad? O sea, si no así, con diablito, llévame así cargando y jálame con grúa, o sea, este es el que te mueve, el Espíritu Santo. También explicarles a sus hijos, nosotros hacíamos en el catecismo, por ejemplo, es la paloma, ¿verdad? Entonces el gesto de la paloma, hoy que es en línea, estaban bien entretenidos los niños aprendiéndose el gesto hacerle así para acordarse que era la paloma, el Espíritu Santo. Y entonces yo les decía, si es la paloma, ok, pero si yo agarro la paloma, ¿lo han visto como los magos la agarran y le hacen así? ¿Puede volar? Pues no. Sí, el Espíritu Santo vive en mí, pero si yo lo tengo así, atorado entre el Xbox y los pendientes y el enojo, pues no puede volar. Yo al Espíritu Santo lo tengo que dejar actuar para que transforme mi vida, ¿verdad? Y nosotros igual, si no, pues no tenemos vida en Jesús. Este es otro ejemplo, es el GPS. Si se te pierde el GPS, hijo, no llegas a ningún lado. Esto lo saben bien los niños ahora que hay sin el Waze, sin el Maps, no llegamos a ningún lado. Entonces, es el que nos lleva hacia la justicia, la paz y la solidaridad, ¿verdad? Ese es el Espíritu Santo. Bueno, decimos también que procede del Padre y del Hijo y que con ellos recibe la misma oración y gloria porque son uno mismo. Como les decía la vez pasada, Dios es amor. Si Él no se ama entre Él, o sea, si Dios que es amor no ama, ¿cómo sería amor? Entonces, por eso son estas tres personas que aman. Y también la parte de la primera clase decirles que los niños son metafísicos, que esto decía en el estudio la creadora del catecismo de Jesús el Buen Pastor, es verdad. Estas realidades tan difíciles de comprender, a veces los niños las pueden entender más. O sea, cuando hay niños que nos han dicho, oye, por ejemplo, una vez mi hijo, yo le estaba explicando quién era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y entonces cuando yo intento darle a explicar como que el Espíritu Santo es la vida, mira, aquello como que los une, que da el soplo, que no sé qué, dice, el amor entre ellos. Ay, sí, claro, eso. O sea, los niños saben más que nosotros. Déjenlos que ellos también digan, o sea, no impongan una idea. Dios le habla a cada uno y a lo mejor ustedes pueden aprender más de la sencillez del niño, como lo dice la escritura, hay que ser un niño para entrar al cielo. No lo dice solamente por decir, sino por esta claridad de desapego que hay y por esta humildad que tienen, esta sencillez, ¿ok? Para ver las cosas complicadas. Entonces, ahí están, me encanta esta tomándose el selfie, son uno solo, salen uno solo en la foto, también para los niños. Y creo que a esa referencia que hace que habló por medio de los profetas es porque lo sabemos todo el tiempo en la escritura. En el antiguo no todos tenían el Espíritu Santo, solo a quienes Dios les concedía, que eran los ungidos, los reyes, los jueces, los profetas, los sacerdotes. ¿Ok? Hoy nosotros por el bautismo somos reyes, sacerdotes y profetas. Y entonces, pues quien habla por ese profeta, quien puede comunicarse con Dios, pues es el Espíritu Santo y que lo recibimos en Pentecostés y en Pentecostés es que se nos revela la Santísima Trinidad, ya queda revelado por completo quién es Dios en sus tres personas y ahí está el relato por si lo quieren leer, ese no se los voy a leer ahorita. Bueno, y esto es así, como explicárselos así al niño, haz de cuenta que como que Dios se fue desenvolviendo, como ese regalo que vas abriendo y sacas otro, así fue. O sea, tuvimos una relación con Dios Padre y luego se nos enseñó al Hijo y luego se nos mandó al Espíritu Santo. ¿Ok? El consolador, así decía Jesús, que les conviene que me vaya para que llegue el Espíritu de la verdad, el que les ayudará a dar testimonio de mí, ¿verdad?
Y entonces esta es una forma de explicárselos, que si agarran, por ejemplo, cuando decimos que es de la misma naturaleza, agarran una plastilina, puede ser nada más que sea una sola, ¿verdad? Puede ser un bote de Play-Doh, puede ser un cuadro, esos cuadros de plastilina que hay, que son unas barras así. Entonces dices, mira, así como esto, es una sola cosa, bueno, de esta vamos a sacar 3 pedacitos y de uno haces una cruz, de otro haces una paloma y el otro haces un viejito. Esto es, son la misma cosa, nada más que se presenta en 3 personas. ¿Verdad? Es otra forma de explicarlo. Y luego las características de la iglesia, que la iglesia somos nosotros, dices, una, santa, católica y apostólica. Ya un poco habíamos hablado del tema de la católica. Vamos a decir, decimos una, porque igual dijimos, hay un solo Dios. No importa a quién le hables ni con qué nombre le hables, es uno y se acabó, nada más hay uno. Hay un solo Dios, hay una sola fe. Y todos estamos llamados a formar una sola iglesia porque Cristo solo tiene un cuerpo, no puede ser una cabeza con muchos cuerpos. ¿Y quiénes son la iglesia? Sí, la formamos los bautizados, pero son todos los hijos de Dios, aunque no sean bautizados. O sea, nadie queda fuera del reino, ¿verdad? Nuestra obligación es hacerles sentir amados y saber que son uno solo con todos. Somos uno solo. Aunque no crean en Él, somos todos uno solo. Y entonces es santa porque Jesús es santo, es la cabeza de la iglesia y actúa en ella santificándola. Todos estamos llamados a ser santos y gracias a que Dios nos santifica, pues nos salimos santos, pero en realidad es santa porque su cabeza es santa, que es Dios. Y Él por medio de los sacramentos, pues está constantemente queriéndonos dar la gracia, ¿verdad? Desbordándose en misericordia para santificarnos, alimentándonos con su cuerpo para parecernos más a Él. O sea, todo el chiste es ver nuestro bien, hacernos más santos como Él. Es católica porque el signo el significado de católica es que es universal, pero tiene mucho que ver con el mandato de Jesús, donde Él dice, vayan y hagan y bautícenlos a todos, ¿verdad? Y enséñenles a todo lo que yo les he enseñado. Ese es el mandato. O sea, en católico no quiere decir exclusividad de, sino todo lo contrario, la obligación de llevarlo hasta los confines del mundo y no de imponer un pensamiento, sino de llevar el amor, la salvación, la alegría de ser salvado, porque eso es lo que se predicaba, la buena nueva. ¿Ok? Y muchas veces no con las palabras, sino con el ejemplo, como dice la palabra de Dios también, ¿verdad? Lo dice Juan, muchos no han visto a Dios, pero si nos ven y ven el amor que hay entre nosotros, saben que existe. Esa es la mejor forma de predicar. Entonces es apostólica porque fue fundada en los apóstoles y es guiada por sus sucesores, los sacerdotes, ¿verdad? Porque gracias a ellos, pues podemos recibir la enseñanza, ¿verdad? Y la guía, y son quienes son la figura de Cristo aquí en la tierra. Bueno, el perdón de los pecados. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Esto también tiene que ver en no decir, no, entonces el que no es bautizado, pues no es hijo de Dios, pues no nada que ver. Pero gracias al bautismo, el significado del bautismo, de lo que Dios daba y la gracia inmensa que otorga en él, era para la conversión, para el perdón de los pecados, para ayudarte a seguir y a crecer y no estar esclavo de tus pecados. Ese es el sentido del bautismo, ¿verdad? Y entonces queremos que todos vivan esto, que todos gocen de la misericordia de Dios. No marcamos al que no lo goza. Ahorita vamos a ver la diferencia que hay. Entonces, el bautismo es la entrada a la gracia. Nos da, en esa época la mayoría se bautizaba adulto. Ahorita, gracias a Dios, pues ya podemos bautizar a nuestros hijos porque la fe ya la tenemos vivida. Y entonces nos da el perdón de los pecados, pero después hay que conservar esa vida y para eso hay el sacramento de la reconciliación. Y eso mismo dice, si leen en su Yucat del 150 al 151, habla de eso. Mire, aquí lo tengo, el perdón de los pecados. Dice, ¿puede realmente la iglesia perdonar los pecados? Sí. Jesús no solo perdonó él mismo los pecados, también confió a la iglesia la misión y el poder de librar a los hombres de sus pecados. Y esto está en la cita que dice ahí, Juan 20, 23. A quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados y a quienes se los retengan les quedarán retenidos, ¿verdad? Cuando les otorga el poder de perdonar los pecados. Tiene mucha ciencia en la pedagogía de Dios esto de la confesión, porque nos da la oportunidad de recibir la misericordia por alguien que también peca, porque si fuera perfecto, pues no nos veía a lo mejor con la misma misericordia que nos ve el sacerdote, ¿verdad? Tiene una gracia especial para transmitir el amor de Dios y aparte puede aconsejarnos en nuestra vida cotidiana, porque pues él también es humano.
Entonces dice aquí, el mal no tendrá la última palabra, sino el amor, la misericordia y el perdón. Ese es el que tiene que tener la última palabra. Y esta frase es para reflexionar. Supone que somos cristianos porque seguimos a Dios, entonces hay que pensar a quién estamos siguiendo. Dice, el diablo conoce tu nombre, pero te llama por tu pecado, para que te sientas mal. Dios conoce tu pecado, pero te llama por tu nombre. Entonces aguas con lo que nosotros hacemos cuando decimos, este es tóxico, este es un estafador, este engaña a todos, este hay que sacarle al chat porque no para, ¿a quién te estás pareciendo? ¿A Dios que habla por su nombre a las personas o al diablo que lo habla por sus pecados? O sea, es como entender esto que queremos vivir, vivirlo de verdad, desde la misericordia de Dios. Si Dios, que pudiera juzgar a todos, porque pudiera decirnos lo que le diera la gana, no lo hace, ¿quién soy yo para hacerlo? ¿Ok? Entonces, ¿qué nos pasa? Sí, pero bueno, intentar reflexionar para no hacerlo tan seguido. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Y entonces, esta imagen que está acá yo la tengo en el drive en una invitación que les damos a los niños, que es la fiesta, la invitación a la fiesta del cielo. Entonces, cuando se las dábamos en el catecismo, les decíamos, mira, esta es la invitación que te mandó Jesús para que recibas este abrazo cuando llegues al cielo. Tenla en un lugar visible para que sepas que estás invitado a la fiesta del cielo y que nada te haga perdértela, que en esta vida no la riegues, que lo que quieras es vivir eternamente con Dios. Y entonces que esa invitación te recuerde que ahí para allá vas, ¿verdad? Entonces, pues es eso, la gloriosa espera del cielo que viene en Corintios, en la primera de Corintios, en el capítulo 15 del 12 al 14. Y entonces aquí está, dice, ahora bien, si se proclama que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿por qué andan diciendo algunos de ustedes que los muertos no resucitan? Si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra proclamación y vana también es nuestra fe. Si lo que esperamos de Cristo se reduce solo a esta vida, solo somos lo más desdichado que todos los seres humanos. Lo cierto es que Cristo ha resucitado entre los muertos como fruto primero de los que murieron. Entonces, la esperanza es que Cristo resucitó por nosotros y que no solamente digamos, bueno, entonces esta vida está gacha y la otra va a estar padre. No, no, desde hoy puedo vivir esa gloriosa resurrección. O sea, no estoy resucitado, pero desde hoy puedo experimentar el amor de Dios, que más tarde lo experimentaré en plenitud. Por eso la bienaventuranza, la primera dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, ya hoy es el reino de los cielos tuyo si vives desapegado a las cosas, ¿verdad? Y dándole el primer lugar a Dios. Por eso dice aquí, gozar de la presencia de Dios cuando estamos en el amor, entramos en la presencia infinita de Dios. Entonces, cada vez que vives en el amor, cada vez que vives realmente amando a Dios, amándote a ti y a los demás, estás probando pedacitos de esa fiesta del cielo que vas a vivir siempre, ¿verdad? Entonces, vivir sin... esta frase de Santa Teresa me encanta y esta también se la pueden platicar a sus hijos y a los alumnos. Dice, les decía yo mucho a mis alumnos de Santa Teresita, les digo, ella sabía que el cielo era la cosa más hermosa que había, porque su mamá se lo enseñaba. Y entonces, decía que estaban ahí en el cumpleaños de la mamá y entonces le preguntaron, bueno, ¿tú qué le deseas a tu mamá? No, pues yo le deseo esto, yo le deseo aquello, yo le deseo no sé qué. Y entonces llegan a Santa Teresita y ella dice, yo te deseo que te mueras. Y entonces decían, ¿cómo? Y yo, imagínense, les dijo, que te mueras. Y entonces dijo, ¿pero por qué? Me digo, ¿por qué? Entonces, ¿por qué le dices eso? Y dice Teresita, pues porque mi mamá dice que cuando te mueres vas al cielo y eres eternamente feliz y vas a vivir con Jesús. Yo quiero que mi mamá tenga eso. Entonces yo le deseo que se muera, o sea, que sea feliz. ¿Verdad? Entonces esta frase es de ella, dice, vivo sin vivir y tan alta vida espero que me muero porque no me muero. O sea, lo que quisiera ya es morirme para estar con Jesús, ¿verdad? Y el amén que decimos al final del credo es como poner nuestra firma, como decir, así sea, soy testigo de esto, ¿verdad? Creo en esto. Eso es lo que decimos al final. Entonces ahora la reflexión es saber si yo vivo la fe que profeso. Y entonces les invitaría a abrir su artículo, este documento que se llamaba Los 12 artículos,
Este documento quisiera que lo usaran como si fuese un examen de conciencia, y ahorita yo les voy a ir leyendo nada más para hacer una pequeña reflexión y que ustedes pues ya con calma en un momento de oración a lo mejor fueran rellenando esto como si fuera un examen de conciencia. Dice así: Dios Padre Todopoderoso, cuando yo digo esto en el credo, creador del cielo y de la tierra. Y entonces preguntarte, ¿cómo cuido lo que Dios me dio? Entonces decir, no soy ecologista por moda o porque hay que ser razonable o porque voy a dejar un mal mundo a mis hijos, sino porque de verdad amo a Dios y amo su creación. Y lo veo en su creación y en sus cosas, y lo veo en sus hijos, y lo respeto, respeto a mi prójimo porque es creación de Dios y la naturaleza también. ¿Qué tanto poder reconozco de Dios sobre mi vida? Y las cosas, porque las cosas al final están hechas con cosas que se toman de la naturaleza, ¿verdad? Entonces también pensar, ¿qué tanto poder reconozco de Dios en mi vida? ¿De verdad le dejo actuar como lo dejó María? Le dijo, sí, hágase lo que te dé la gana, que cambies mi proyecto de vida, que hagas lo que te dé la gana conmigo. Como Dios lo dejó actuar, Jesús lo dejó actuar y murió por él en la cruz. Un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios. Cuando dices esto, dice, es Jesús el Señor de mi vida. Reconozco que tiene el nombre que está sobre todo nombre. O sea, de verdad, Jesús es el Señor de mi vida, es el que manda mi vida. Le pregunto a Él los proyectos antes de hacerlos. Decido, quiero ser agradable a sus ojos. O sea, quiero cumplir su voluntad sobre todo. Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nacido de María la Virgen. ¿Qué tanto dejo obrar en mí al Espíritu Santo? ¿Qué tanto le dejo actuar como le dejó actuar María? ¿Callo cuando me dice que calle? ¿Hablo cuando debo de hablar? ¿Actúo cuando debo de actuar? ¿Dejo de hacer las cosas cuando debo de dejarlas de hacer? O sea, ¿qué tanto sí dejo que el Espíritu Santo ilumine mis pasos, ¿verdad? Y actúe en mi vida. Jesús fue crucificado, muerto y sepultado. Vivo como hijo amado de Dios, recibo su salvación, valoro todo el sacrificio que él hizo por mí, o vivo esclavizado al dinero, a la seguridad, a la satisfacción, a la buena voluntad también, o sea, hacer el bien a los demás. Vivo esclavizado a eso, esclavizado al apostolado, a las redes, a los amigos. ¿A qué? O soy libre porque Cristo ya pagó por mí, ¿verdad? Ya pagó por mí en la cruz. Jesús descendió a los infiernos y al tercer día resucitó. ¿Creo en un Dios vivo o lo dejé clavado en la cruz? Y si está vivo, está conmigo siempre, forma parte de mi vida. Hablo con él, le participo, lo tomo en cuenta. O sea, de verdad, no es como un día sí, un día no. O sea, todos los días forma parte importante de mi vida, en primer lugar. Jesús subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Recibe mi gloria. Con mi vida doy gloria a Dios. O sea, la gente que ve mi vida dice, esa vida da gloria a Dios. Hago oración para estar en contacto con este Dios que está en el cielo. Escucho su voluntad. Jesús vendrá a juzgar a vivos y muertos. Cuando yo digo esto, vivo esperando esa segunda venida, o vivo como peregrino de este mundo, o vivo más pensando en las cosas de este mundo, más preocupado por vivir y disfrutar en este mundo, que a veces por disfrutar las cosas de este mundo he perdido a Dios. El Espíritu Santo, vivo como templo del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios guía mi vida. Invoco al Espíritu Santo cuando voy a tomar decisiones importantes, y no solo lo invoco, ¿verdad?, sino le hago caso de lo que me dice. La iglesia es una, santa, católica y apostólica, y la comunión de los santos. Formo parte activa de la iglesia, o sea, me sé cuerpo místico de Cristo, no solo en el templo, no solo en las cosas de Dios, sino en donde quiera que voy. Llevo esa imagen de la iglesia para los demás, de ese cuerpo de Cristo. Cumplo mi función en el cuerpo místico de Cristo, en lo que me corresponde hacer, hago, ayudo en lo que me corresponde. Colaboro que mi fe siga creciendo, o solamente soy parte de un club. El perdón de los pecados. Creo en el perdón. Lo he recibido y lo creo que lo recibo. Me acerco al perdón, lo recibo con certeza de ser amada por Dios y me atrevo a perdonar. Y también respeto ese perdón o juego con él. Cometo el pecado sabiendo que como quiera me van a perdonar. La resurrección de los muertos. Confío en que un día resucitaré
Estoy preparada para ese momento. Si hoy me muriera, me pudiera quedar haciendo lo que estoy haciendo. O sea, esa frase que le decían a los santos, creo que San Martín de Porres, que estaba barriendo y decían, si Dios te dijera que te vas a morir ahorita en 5 minutos, ¿qué harías? ¿Seguiría barriendo? O sea, ¿te pasaría eso? ¿Pudieras vivir así, siempre preparada para ese momento? La vida eterna es lo más importante para mí, vivir la presencia infinita de Dios. Y si es así, vivo una vida con el amor, en el amor, poniendo la vista en la vida eterna. Dicen que como sea tu muerte es como fue tu vida, ¿no? O sea, como viviste realmente. Bueno, pues esos son para que reflexionen, ojalá los usen para hacer un examen ahí de conciencia en su casa. A mí esta frase del Papa me encanta, me fascina, me hace pensar, cada vez que me voy a perder, me vuelvo a acordar de esta frase para volverme al camino, porque dice, ¿qué amor es ese que no siente la necesidad del ser amado, de mostrarlo y de hacerlo conocer? ¿Qué amor es ese que dices tú que sientes por Dios? Que en realidad no sientes la necesidad de tu Dios, de pasar momentos con Él, de mostrárselo a los demás, de hacerlo conocer. Y entonces esto cuando yo se los doy a los chavos, les decía, cuando ustedes tienen el novio, el que les gustaba un chorro, el más guapo de todos, o sea, cuando el novio está guapo, digo, cuando está chafito no, pero cuando es el más guapo, el que más querían en la vida, bueno, pero en el Facebook, en el Instagram, en pum, pum, cambian su estado, o sea, con novio, en todos lados quieren que aparezca el novio, ¿verdad? O sea, porque es lo mejor que les puede pasar. No sé si con el esposo o la esposa se pueda poner el mismo ejemplo, pero bueno, así es. Cuando eran novios también, o sea, podían dejar de comer lo que sea porque todo el mundo sepa que lo amo, que me voy a casar con él y la boda así con todas las flores, con todo, que se vea que estamos enamorados, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no me pasa eso con Dios? Entonces, este es el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando yo siento que me estoy enfriando, me pongo a pensar en esta frase del Papa que dice, ¿qué amor es ese que no siente la necesidad de ser amado? Cuando yo no siento la necesidad de pasar tiempo con Dios, me tengo que cuestionar, ¿qué amor es realmente el que le tengo a Dios? De mostrarlo a los demás, ¿verdad? Y de hacerlo conocer. Bueno, esto es un video que les voy a mandar para ya no tardarnos ir directo al plan de acción y a las preguntas. Bueno, es otra forma de explicarlo. Miren, cuando nosotros queríamos explicar el credo, estábamos ahí de que Espíritu Santo, ilumínanos, ilumínanos, y no se nos ocurría, y hicimos varias pruebas, y una de las pruebas fue enseñárselos con una línea de tiempo. Y entonces esta línea de tiempo, a lo mejor aquí la ven muy chiquitita, pero esta la imprimimos en una lona, y entonces yo hice el experimento con mis hijos y funcionó, y con los alumnos ha funcionado. Le explicábamos, hace cuenta, a ver, dime qué fue sucediendo, qué supiste de Dios. No, pues primero que nos creó, ¿verdad? Y que era un solo Dios, ok, sí. Y después qué, pues que nos mandó a Jesús, que era su único hijo y que era Dios, ok. Y que por el Espíritu Santo lo pusieron en la panza de María, se hizo hombre para salvarnos de los pecados, pues se murió en la cruz, resucitó al tercer día, que Poncio Pilato lo condenó, que va a volver y va a reinar, ¿verdad? Después cuando vuelva y que mandó su Espíritu Santo, que también era Dios y lo hizo en Pentecostés, y que este Espíritu Santo era el mismo que hablaba por los profetas. ¿Y luego qué pasó? Cuando ya vino el Espíritu Santo, pues empezó a formar la iglesia, se hizo más grande. Ah, pues sí, entonces la iglesia de Jesús se fundó, la iglesia que Jesús fundó se fue creciendo y somos todos, ¿verdad? ¿Y qué características tenemos? Que es una santa católica y apostólica, y les explicamos por qué. ¿Y luego qué pasó? Pues para poderse ser parte de esta iglesia, todos fueron bautizados. ¿Y luego qué pasaba? ¿Qué esperaban que pasara después? Pues esperábamos la resurrección y la vida del mundo futuro, vivir en el cielo. Entonces, una vez que repasas la línea del tiempo, después ya aprendértelo es más fácil, porque lo que vas diciendo tiene lógica. Inclusive ustedes, si ya se lo saben de memoria, de repente se pierden a ver en qué iba, ah, pues qué sigue, lo que sigue, ¿verdad? Y entonces, otra forma, pues con dibujos. Otra forma era esto, lo seccionamos por tema. Este está en el Drive, si lo quieren ver a detalle, está en el Drive. Lo seccionamos por tema, con imágenes, para que los niños vayan viendo que son pocos temas los que te tienes que aprender y nada más es como explicar lo que conoces de cada uno. Este está lo máximo porque este puede servir también en su casa, lo hacen en un rotafolio o en un papel largo, grande, todo el credo, lo cortan en frases, lo riegan por toda la casa y los ponen a buscar, lo encuentran y hay que armarlo. Entonces a la hora de armarlo, pues lo repasas, porque si no sabes cómo va, pues no sabes cuál frase sigue, ¿verdad? Entonces de tanto repetirlo, pues se te queda.
Bueno, ya acabamos. Quedan 6 minutos para dudas o comentarios. No sé si quieren decir algo. Susi creo que tiene la mano levantada. No sé quién más te dijo, Silvita. Si quieres tú dime. Nada más yo la mano de Susi levantada. Ah, ok. A ver, Susi, dime. Oye, Alex, a ver, una pregunta. Cuando decíamos lo de, ahorita que explicabas lo del credo y lo del bautismo, en una ocasión había escuchado que no era lo mismo ser hijos de Dios que criaturas de Dios. Okay. Y claro, a mí me queda como una duda o como una cosa así medio ilógica, porque yo, qué bendecidos somos los que claro que estamos bautizados, ¿verdad? Ah, ok. Y Sí. en al cielo vamos a llegar los hijos de Dios, ¿verdad? O sea, los que estamos bautizados, y hay muchos que no han tenido esa oportunidad de bautizarse o que están en otra religión, y claro que yo me los imagino súper bien también en el cielo, ¿verdad? Claro, claro. Pero no sé si entendí mal en alguna otra Sí, clase o no me yo te quedó había dicho, claro. mira, en realidad cuando veamos el bautismo vamos a ver que existen las semillas del reino, o sea, la gente que es, pues que recibe como quien dice el bautismo porque vive como hijo de Dios y oye, a ver, por ejemplo, hay una realidad, a Dios se le puede descubrir sin conocer la revelación. Porque en uno Sí, mismo está Dios, o sea, conociéndose a uno mismo puedes entender esa relación con Dios, pero con la revelación lo entendemos con claridad. Entonces sucede lo mismo, o sea, con el sacramento recibimos gracias superiores, ¿verdad? Es como una facilidad, pero no quiere decir que los demás no sean hijos de Dios. De hecho, te quería enseñar algo que dice aquí el Yucat, donde dice hijos de Dios, mira. El 113, vienen varios artículos, no me acuerdo, hay uno que aclara eso, pero en realidad todos somos hijos de Dios. O sea, de ok. hecho, Y si entonces todos vamos a ser hijos de Dios, la iglesia ajá. la formamos, si es que el 113 es que, ¿qué quiere decir que creó lo del Espíritu Santo? A ver. Pero bueno, la iglesia la formamos los bautizados. La iglesia o sea, se dice que como el gesto de recibir el bautismo es unirnos a la iglesia de Cristo por voluntad, ¿ok? Pero eso no quiere decir como lo que leía yo en la escritura, o sea, el reino será de todos, Sí, no de uno, ¿sí me entiendes? O sea, a ver, Dios nos hace partícipes de su salvación, porque nos da la oportunidad de ir y regar eso que hemos recibido, pero no por eso abandona a los demás. O claro. sea, si yo no llego a todos, si yo no vivo en esa caridad, si yo no demuestro su amor, pues Dios tendrá para ellos, ¿verdad? O sea, no, me hace partícipe a mí de esa gracia, pero no depende de esa gracia la salvación de los demás. Digo, como quiera, te lo voy a, mira, quizá, qué es lo que hace único al pueblo de Dios? Pues que Dios lo funda, su fuente de energía es el Mira, te lo voy a buscar y la próxima clase te lo leo. Ah, pues todavía hay tiempo. Sí, no te Si preocupes. nadie tiene dudas, pero no, o sea, somos todos. O sea, ¿cómo, quién pudiera limitar a Dios a eso? O sea, ¿quién, Claro. verdad? ¿No? O sea, sería ilógico pensar que él iba a gastar la sangre de su hijo y la salvación para unos cuantos. Entonces, pues no, más bien yo creo que esto nos invita a reflexionar al revés. O sea, si todos lo merecen, ¿por qué no se los damos? O sea, en esa parte de la parte que somos católicos, o sea, nuestra obligación de hacerlo universal. Y no de hacerlo universal, de imponer un seguimiento a una liturgia o a unos estatutos, sino de transmitir el gozo de ser infinitamente amado e infinitamente esperado y salvado. Eso es lo que hay que transmitir. Si ya cada quien en lo que tú transmites dicen, quiero ser como ella, pues se venga a tomar esta religión, pues qué bueno, pero si no, no importara, o sea, con que supieran que Dios está ahí para él y se salvara. Para mí, cuando me preguntan, oye, qué padre tenerla, porque la tengo súper fácil. O sea, lo que necesite tengo cómo resolverlo. La riego, voy, me confieso, tengo el alimento, tengo la intersección, tengo todo. O sea, se me hace la más completo, pero bueno, si no lo tuviera y nací en otro lado, pues con que sepa que soy amado es suficiente, ¿verdad?
Pero no, todos somos hijos de Dios. Te lo busco y si quieres te busco otros documentos y te lo pongo. Yo lo digo cuando explico lo del bautismo, pero no me sé la cita, como para decírtelo así de memoria. Ale, veo que Ivette levantó la manita. Ándale, sí. No la veo, pero que me haga la pregunta. Oye, Alexa, ¿o puede ser que se refiera a que todos somos criaturas de Dios? O sea, que todos fuimos creados por Dios, pero no todos hijos, porque al final, bueno, no sé, como ahorita decía Susi, yo puedo ser una criatura de Dios, creada por Él, pero si no vivo los sacramentos, no vivo en oración, no vivo la fe, no vivo, entonces no soy hija de Dios, pero sí soy creada por Dios, ¿no? Pero miren, es como al revés, haz de cuenta, tu hijo se porta mal, Ujú. mata, la mamá del Chapo, Dios el Chapo era mi ejemplo en el catecismo. Entonces, porque decíamos, Dios ama a todos, sí, a todos. Y le decía yo al Chapo, sí, también ama al Chapo, sí, sí, también ama al Chapo. ¿Por qué? Porque es su hijo. Si yo Es me su porto hijo. mal, dejo de ser hija de mi mamá, o mi mamá me contempla como que no soy su hija y soy humana y ella es limitada. Esta frase que decía, si ustedes que son malos les dan cosas buenas a sus hijos, ¿qué no hará el Padre Eterno por sus hijos? O sea, al final todos son sus hijos. Sí, claro. O sea, la condición de hijo no depende de cómo me comporte yo, sino de gracia de Dios. Por eso esta frase del primer día del querigma, porque Dios nos amó primero, sin que pudiéramos hacer absolutamente nada, ni hablar, ni existir. ¿Me entiendes? O sea, en eso consiste el amor, decía Juan en el Evangelio, en que Dios nos amó primero. ¿Verdad? Entonces, por eso mismo, pues sería difícil. A ver, en la misma misericordia Dios quiere la justicia, claro. Por eso invita a convertirse, pero por tu bien, porque viviendo en el mal te haces daño tú, no porque Él necesite algo de ti, sino por tu bien, ¿me entiendes? Creo que, no sé si más o menos queda claro por ahí. No, sí, sí, gracias. ¿Quién más? ¿Todos bien? Ya no queda otra. Ah, Aranza se me hace que tiene la manita. Ah, no, no, ok. No sé quién más. Sí, tiene la manita levantada Aranza. Ah, ok. ¿Qué pasó, Aranza? Dime. Sí, pregúntanos. Yo siempre Ay, no te oigo. mandé. Ya te oigo, es que no te Se oía. te está cortando, Aranza. Si quieres, si no, escríbela y yo la leo, ¿ok? Porque se le está como cortando la señal. Ah, sí, como que se prende y se apaga su micrófono. Sí. Que desde chiquitos siempre los niños sobre Jesús, el que está en la cruz, entonces ellos aman como más a Jesús. Entonces, ¿cómo hacemos que los niños tengan un amor más cercano hacia el Espíritu Santo? Ah, ok, sí. Pues sí, nos pasa mucho. Mira, no pasa nada, Dios no se enoja porque tengas identificado más una persona o la otra, ¿verdad? No pasa nada. Pero pues no, es como beneficiarnos de lo demás también. Entonces, invitarlos a eso, a conocer las otras personas de Dios. Y entonces decir, oye, pues no te olvides de hablarle, aparte le pueden decir Dios o le pueden decir Jesús y pedir Espíritu Santo, o sea, Dios no se enoja porque nos equivoquemos con el nombre. Él sabe a quién le estamos hablando y Él actúa, ¿ok? Pero invitarlos a que lo conozcan. Entonces decir, mira, te quiero presentar a Dios Padre, porque fíjate que Dios Padre te creó, o sea, es como tu papá, pero no como tu papá, o sea, porque tu papá es humano como yo y nos equivocamos, es un papá perfecto. A ver, ¿cómo quisieras que fuera tu papá perfectamente? No, que esto, que lo otro. Bueno, Dios es todavía más. Te quiere siempre, te hace todo por amor, te crea todo, mira, una galaxia entera para que tú estés contento y estés feliz y existas. Y entonces le vas ayudando a que conozca a Dios Padre. En el catecismo aquí en la arquidiócesis están separados los 3 años para hacer eso. Y el primer año es nuestra relación con Dios Padre, el segundo año nuestra relación con el Espíritu Santo y el tercero con Dios Hijo. Si en tu catecismo no está así, tú les puedes enseñar. Y la otra, siempre que necesites ayuda, sentir qué debes de hacer, una respuesta, cómo amar a los demás, pues háblale al Espíritu Santo y él te va a ayudar y entonces le enseñas esta imagen ahí del niño que lo lleva de la camiseta así y entonces ya va a decir, siempre que necesites moverte para hacer algo bueno y no puedas, le vas a pedir ayuda al Espíritu Santo.
¿ok? Entonces se los vas presentando y decirle, y no importa, si tú nada más te acuerdas de Jesús, pues no importa, pero acuérdate que puedes también hablarle como tu papá y también puedes hablarle como aquel que te ayuda, ¿ya? Bueno. Bueno, chicos, pues ya nos vamos. Que Dios los bendiga, que tengan una linda noche y ahorita les mando el video del que les iba a poner aquí. Es nada más que el credo no se repita como pericos, es la reflexión que dice. Bueno, que estén todos bien. Hasta luego. Ahí, Dios, Alexa, gracias. gracias. Que pases buena noche, Chelita, que descanses. Bye, Silvis, gracias. Hablamos en la semana. Besito. Bye. Bye.